Buenos días, estamos hoy con Esteban Celada de Mujeres Transformando el Mundo. MTM, como comúnmente se les llama, es una organización de Guatemala con amplia experiencia dando apoyo a víctimas de violencia sexual. En esta entrevista nos queremos centrar sobre un caso que ellos han estado trabajando en los últimos años concerniente de la violencia sexual que unas mujeres indígenas sufrieron, y nos gustaría saber cómo llevaron este caso en contra de una compañía canadiense. Para empezar, me gustaría simplemente si nos podían contar los hechos básicos del caso y cómo empezaron a trabajar en él, cuáles fueron los primeros pasos. Gracias, buenos días. Gracias, Elena, y a la Oficina del Alto Comisionado por el espacio para Mujeres Transformando el Mundo y para el equipo que conformamos el componente legal. Pues es un gusto compartir pues estos aprendizajes, ¿verdad? Y estos espacios de intercambio de saberes para precisamente fortalecernos. Comentarles que el caso del lote 8 es un caso sumamente importante para la justicia guatemalteca y para la justicia por, desde y para las mujeres, en virtud que precisamente en Guatemala se han dado casos paradigmáticos en el tema de justicia transicional, que nos han dejado y nos han permitido recuperar la memoria, la verdad y la justicia de lo que ocasionó y de las diferentes violencias que se vivieron por las mujeres en el tiempo de la guerra. Sin embargo, el caso del lote 8 representa ahora para la justicia con esa mirada sensible al género un paso importante, y es porque en el marco ya de la firma de los acuerdos de paz y en la construcción de un Estado con miras a la democracia y el respeto a los derechos humanos, suceden los hechos en contra de la población lote 8 y de comunidades aledañas. Y esto es en el marco de uno de los problemas estructurales que se han venido denunciando desde hace muchos años, y es el tema de la tierra, de la tenencia y de la propiedad de la tierra. Precisamente, al igual que en el caso Sepur-Zarco, tanto en las Verapaces, que son una región de acá de Guatemala, como en el Estor, el tema de la tenencia de la tierra ha sido una disputa muy fuerte entre las comunidades o los pueblos originarios, las comunidades indígenas, y también los terratenientes, los finqueros, y ahora la industria extractiva que está viniendo a operar a Guatemala, ¿verdad? Desde ya hace algunos años. En el tiempo de la guerra, como mencionaba, era más un tema de finqueros y de terratenientes. Ahora es más en el marco del extractivismo. Y precisamente en el año, a finales del año 2016 y principios del año 2007, se da órdenes de desalojo en contra de la comunidad lote 8 y de las comunidades aledañas. Y precisamente lo que sucede es que la compañía CGN, que era subsidiaria de Tahoe Resources de Canadá, precisamente lo que hace es pedir ante las autoridades estatales, tanto al Ministerio Público como organismo judicial, órdenes de desalojo. Y en ese marco ya habían habido enfrentamientos entre algunas personas de las comunidades con las personas de seguridad de la empresa CGN. De esa cuenta piden el apoyo estatal y hacen un primer desalojo con un excesivo uso de fuerza, ¿verdad? Y una de las cuestiones de estas comunidades, que es el pueblo quechí, es precisamente que ellos han vivido una serie de desalojos a lo largo de los años, desde el tiempo de la conquista, posteriormente en el tiempo ya en que se establa del Estado-Nación. Y entonces el tema de la tierra para el pueblo quechí es sumamente importante. De esa cuenta es que, a pesar del uso excesivo de la violencia, de los recuerdos que ya existían del tiempo de la guerra, que eran recientes, ellos deciden no irse y se quedan en la tierra a pesar de lo que mencionaba, ¿verdad? Y en ese marco, ellos vuelven con una nueva orden de desalojo, pero en esta ocasión están involucrados ya policías, militares,
personal de CGN, y en ese marco se dan las violaciones sexuales de forma grupal, individual, y un enfoque importante que nosotros como MTM y desde las voces de las mujeres hemos logrado percibir es que esta modalidad de violencia sexual se hace con el fin de intimidar, de castigar y de que sea una violencia ejemplificante para lograr el objetivo que era que las comunidades se fueran de las tierras que eran de ellos. De esa cuenta es que las mujeres y varias de las comunidades ya no viven en lote 8, ¿verdad? Sino tuvieron que salir y ahora están asentadas en un nuevo lugar. Y precisamente otra forma importante de esta violencia sexual es que tuvo la aquiescencia, el apoyo y el consentimiento de las autoridades del Estado, como la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, para perpetrar estas violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, digamos que estas son las situaciones que han sucedido en el lote 8. Claro, aunque las violencias fueron colectivas, nosotros vemos que en el tema de la tortura sexual fue una violencia específica y muy simbólica que efectivamente intimidó no solo a las mujeres, sino a las comunidades, ¿verdad? Y que de nuevo la violencia sexual se utiliza como un dispositivo o como un arma ejemplificante en los cuerpos de las mujeres, y que muy ligada también al tema de tierra y territorio, ¿verdad? Porque efectivamente vulneraron los cuerpos de las mujeres, pero también vulneraron los cuerpos colectivos de las comunidades y los territorios de las comunidades. Muchas gracias, muy interesante. ¿Nos podría contar con algo más de detalle, desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista probatorio, cómo establecieron esos vínculos entre justamente los autores materiales, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de las empresas? Sí. Creo que es importante mencionar que un aprendizaje que ha tenido Mujeres Transformando el Mundo es que la prueba más importante es la palabra de las víctimas, ¿verdad? Al igual que en el caso Sepur-Sarco, nosotros consideramos que el eje central de cualquier caso y del andamiaje probatorio que pueda rodear el caso es el testimonio de las víctimas, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos muy en cuenta que no le vamos a cargar también ese peso a la víctima, ¿verdad? No siempre será en ese sentido que puede construirse o no la plataforma probatoria de un caso. Sin embargo, en este caso del lote 8, nosotros sí vemos que es importante que ellas, a través del proceso de sanación que han transitado durante muchos años, ellas se encuentran preparadas para dar su testimonio, para declarar y para contar la verdad de lo que sucedió. Y esto se viene reforzando también con diferentes situaciones como informes, ¿verdad?, que se habían hecho desde diferentes colectivos de la problemática que se estaba dando en estas comunidades, y también porque al final esas órdenes de desalojo se obtienen precisamente por medio de procesos judiciales, ¿verdad? En donde están documentados quién fue quien pide la orden de desalojo, cuántos elementos y dispositivos de fuerza utilizaron para el marco de desalojo, y también logra comprobar temporalidad y otras situaciones, ¿verdad? Y por supuesto también hablamos de que desde el enfoque de derechos humanos y desde el enfoque de género, tener las miradas transdisciplinarias por medio de peritajes que logren precisamente comprobar la veracidad de los hechos, ¿verdad? Y podernos acercar a esa verdad histórica de cómo cuentan las mujeres que sucedieron los hechos. Muchas gracias. Este es realmente uno de los temas de este evento, la importancia de los peritajes y también la importancia de esta comprensión más amplia de las necesidades de las víctimas y de las expectativas, ¿no?, que muchas veces se ponen en las víctimas. Así que gracias por traer este tema a colación. Nos gustaría también hacer un vínculo entre la violencia que vemos en ciertos países ligadas a conflictos o a dictaduras o a contextos de represión y los altos niveles de violencia que observamos actualmente todavía. Y me parece que Mujeres Transformando el Mundo justamente tiene algo que aportar en este sentido, porque han trabajado los casos del conflicto, pero también trabajan estos casos
de alguna manera relacionados con el conflicto, pero quizá donde ese vínculo es un poco más borroso. ¿Nos podría comentar cómo ve usted esta relación entre la impunidad por los crímenes pasados y la violencia actual? Sí, gracias. Yo considero que efectivamente no podemos entender nuestro presente sin tener la verdad de nuestro pasado. Y eso nos ayuda a ejemplificar también el continuum de violencia y que se ha dado en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Y en un país eminentemente con rasgos patriarcales, con rasgos discriminatorios, con rasgos en donde efectivamente hay cuerpos que son desechables, ¿verdad? Lamentablemente, y que nos lo enseña nuestra historia, ¿verdad? Como país. Y también en el marco de que de las causas estructurales que llevaron a este país a la guerra está la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Hacen el andamiaje para que, a pesar de haber transitado por un periodo de guerra y que hayan habido unos acuerdos de paz, estas situaciones estructurales continúen a la fecha. Y entonces hablo tanto de corrupción como de impunidad, como de la exacerbada, manifestación de violencia en contra de los cuerpos de las mujeres. Y actualmente más en los cuerpos de las niñas, niños y adolescentes, que también son cuerpos al final que son violentados de maneras específicas, ¿verdad? Y que son precisamente, si hablamos de violencia sexual o de violencia física, uno de las poblaciones con más vulnerabilidades es sujetas a esta violencia. Comentar que una de las cosas que nos llama la atención en el litigio, y acá también las compañeras nos podrán advertir, es de que señales de violencia política que se dieron en el marco del conflicto armado interno están volviendo a aparecer en los cuerpos de las mujeres en los marcos de los femicidios. El tema de la violencia sexual que precede o que está después de un femicidio vuelve a aparecer. Las señales de tortura en los cuerpos de las mujeres vuelve a aparecer, y esta es una situación alarmante, pero creo que va de la mano también con el tema de regresión de los derechos humanos que se está viviendo en Latinoamérica y con el tema también de la defensa de los territorios, de los cuerpos, de las libertades y de las garantías fundamentales, en donde, en mi particular punto de vista y de manera personal, considero que de quienes hemos aprendido y que hemos logrado avanzar es del movimiento de las mujeres, porque las mujeres son las que han logrado dar ese salto en los derechos humanos, en marcar precedentes, hitos en el marco de la justicia y de los derechos humanos, y precisamente considero que no es casualidad que en los cuerpos de las mujeres se esté plasmando las formas más brutales de violencia con el fin de cortar y de acallar eso, y esa es una situación que debe de preocuparnos, tanto a hombres como mujeres, así como colectivos, ¿verdad? De que la lucha no es solo en contra de la corrupción y la impunidad, sino la lucha es por los derechos de todos y todas. Muchas gracias, muy inspirador este mensaje. Le quería preguntar también, porque justamente Mujeres Transformando el Mundo estuvo detrás de este caso tan exitoso que fue Sepulcralco, y que creó una ola de optimismo, tanto en su país como en otros países vecinos, ¿cierto? La lucha contra la impunidad por violencia sexual. Sin embargo, hemos visto, ¿no?, a continuación que no todos los casos, incluso en la misma Guatemala, son tan exitosos o pueden llegar a los mismos resultados. Y en este caso, volviendo al lote 8, vemos que además ustedes no van en contra solo de los intereses más tradicionales, ¿no?, vinculados al Estado o a ciertos grupos armados, sino que hay un elemento nuevo que son los intereses económicos que no han estado tan presentes en otros casos. ¿Nos podría contar un poco cómo este caso es diferente en ese sentido, y también cómo ve la confianza de las víctimas en el sistema de justicia teniendo en cuenta todos estos elementos? Sí, gracias. Nosotros como Mujeres Transformando el Mundo consideramos que efectivamente una situación que ha venido incluso en el marco de la pandemia muy tangible en Latinoamérica y en los demás países es que a veces pareciera que prevalecen los intereses económicos sobre la vida de las personas, ¿verdad?
y eso es lamentable. Y en el marco de eso se dan muchas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Guatemala, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, tienen pues la cosmovisión maya tiene la filosofía, perdón, del buen vivir y de la vida y de la convivencia con la naturaleza, y que si bien es cierto, en el marco se entiende de la necesidad de un desarrollo, esto no tiene que reñir y no tiene que significar violaciones a los derechos humanos y violaciones a los derechos de la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que las mujeres del lote 8 como defensoras de derechos humanos precisamente nos enseñan estas situaciones y nos permiten ejemplificar que lamentablemente si matan la tierra, nos matan a nosotros, y que la función de ellas como defensoras, la función de los pueblos originarios como defensores, precisamente se da como un gran campo, digamos, de defensa de los derechos humanos, pero que alterno a esto o dentro de esto se están viviendo también violencias específicas en contra de la niñez, en contra de las mujeres, en contra de todo lo que sea disidente a ese modelo patriarcal. Y entonces hay que hablar que el modelo económico está construido desde el punto de vista o desde el mundo patriarcal, ¿verdad? Y por eso es que este caso paradigmático nos permite precisamente evidenciar que no puede haber un desensamblaje del sistema patriarcal si no cuestionamos también el modelo extractivista económico, ¿verdad? Que da en todo caso esa prevalencia de la economía a la vida y a la dignidad y a la integridad de los seres y seres humanas que conviven en este mundo, ¿verdad? Creo que es importante evidenciar también que esto que hablábamos del cuerpo, tierra y territorio es una situación muy latente, en este caso del lote 8, ¿verdad? Porque entonces no solo es el desalojo y no solo es, por ejemplo, la quema de las comunidades, ¿verdad? Que se dio en el marco del desalojo del lote 8, la quema de las viviendas, de las cosechas y de toda la construcción de lo que eran las comunidades del lote 8 y aledañas, sino es el tema de la utilización de violencias que también dejaron heridas de años y simbólicas, como es la tortura sexual y la tortura psicológica, ¿verdad? Que por supuesto también significó la violación a los territorios de las mujeres que son sus cuerpos, ¿verdad? Entonces nos permite, creo yo, evidenciar que nada y ninguna lucha es menos, ni la lucha de la tierra es menos, ni la lucha de los cuerpos de las mujeres es menos, sino que todas deben de ir ligadas porque al final eso es lo que nos permite entender que son los derechos humanos. En el tema de la confianza de las víctimas hacia un sistema de justicia como el de Guatemala, creo que ellas están, por lo que hemos podido platicar con ellas están muy claras de la realidad de la impunidad y de la corrupción en Guatemala. Sin embargo, creo que casos como mencionábamos, como Sepur Zarco y otros que se han litigado, nos alientan a querer dar nosotros también esos pasos de justicia y poder coayudar a sentar los pilares estructurales para que esa realidad se transforme. Y por eso nosotros hablamos de una reparación transformadora, ¿verdad? Y no una reparación digna o económica, sino una reparación transformadora. Pues lo que buscamos es que efectivamente se sienten pilares que permitan cambiar esa impunidad y esa corrupción, y también que permitan cambiar esos prejuicios y estereotipos que rodean la justicia desde el punto de vista patriarcal y que pueda ser sensible al género, ¿verdad? Es una de las luchas que hace. Comentar que otra cosa que hemos visto es que las víctimas de los diferentes casos que se han puesto en los tribunales de justicia son una red que se acompañan unas a otras, ¿verdad? En el caso del lote 8, una situación muy importante es que las abuelas de Sepur Zarco, ¿verdad? Las acompañan, tienen intercambios con ellas, hay intercambio de buenas experiencias, incluso de miedos que pudieron haber sufrido en el tránsito del camino de justicia, y que eso hace que las mujeres del lote 8 pues no se sientan solas y puedan seguir avanzando en el camino de justicia junto a quienes le acompañamos. Muchas gracias. Eso
esperamos todos, ¿no? Que el litigio de estos casos obviamente tenga un efecto transformador para las víctimas y las mujeres que están detrás, pero también para las instituciones, ¿no? Y que poco a poco estos estereotipos o estas incidencias que hemos visto en otros casos se vayan reduciendo también. Volviendo al caso del lote 8, tiene una particularidad jurídica, ¿no? Porque las Cortes de Canadá estuvieron también involucradas de cierta manera en el caso. ¿Nos podría contar un poco cuál ha sido el rol de los tribunales canadienses y de los tribunales guatemaltecos para compartir con otros compañeros que puedan estar pensando en operarizar también el principio de las obligaciones extraterritoriales? Sí, yo creo que una situación importante es trabajar en alianza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hay una barra de abogados que acompaña a las mujeres en Canadá directamente, ¿verdad? Sin embargo, estamos en estrecha comunicación desde Mujeres Transformando el Mundo de Guatemala, precisamente para que estas dos luchas que se están dando marquen un precedente a nivel internacional sobre los principios y directrices que deben de tener cualquier empresa respecto a los derechos humanos, ¿verdad? Y que también precisamente pueda dilucidarse que no por el hecho de entablar una demanda civil en otro país, la responsabilidad penal queda extinta, ¿verdad? Sino que precisamente ver una justicia de forma integral, ¿verdad? Y ver una justicia en donde todas y todos podemos ser parte. Creo que de esa cuenta es importante que autoridades como Ministerio Público y el organismo judicial, ahora que se presentó la querella recientemente, tienen en claro esto, ¿verdad? Porque precisamente ven que no es una situación en donde el principio non bis in idem se materialice o se concretice, sino que son esferas diferentes, ¿verdad? Esferas en donde también es importante decir que se vuelven pilares en contra de la impunidad, ¿verdad? No una compensación económica va precisamente a resarcir o a hacer justicia de forma integral en las graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Es una parte de la justicia, es una parte de las transformaciones, es una parte de las recuperaciones, pero no necesariamente. Y de esa cuenta nosotros vemos que pues la Fiscalía del Ministerio Público tiene a bien precisamente hacer y dar las investigaciones respecto al tema, ¿verdad? Y que el organismo judicial de esa cuenta también le asigna un juzgado contralor, ¿verdad? Y que el camino de justicia empieza a andar. Entonces nosotros vemos que hay una apertura y una reacción oportuna para que los caminos de justicia se materialicen y que no sea una cuestión subsidiaria o alterna, sino que sea una cuestión paralela en donde se garanticen los derechos de las víctimas desde un enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante conversar. ¿Hay algo que no le haya preguntado y que quiera añadir? ¿Algunas palabras finales? No, pues agradecer de nuevo el espacio. Yo creo que para Mujeres Transformando el Mundo, una de las cuestiones del litigio estratégico es efectivamente el hecho de que haya un mundo donde quepan otros mundos, ¿verdad? Y precisamente una justicia que sea sensible al género, una justicia para las mujeres, ¿verdad? Diferenciada para las mujeres. Y también la cuestión central que considero yo es que las voces de las víctimas y las miradas de las víctimas son las finales las que nos hacen el camino. Nosotros como abogados o como abogadas acompañamos los caminos, pero quienes tienen realmente claridad de hacia dónde quieren ir y de lo que es justicia son ellos y ellas. Y creo que esa es una enseñanza que MTM y los casos que hemos acompañado nos han permitido reafirmar el hecho que no es desde una construcción legal la que se hace los hitos o los precedentes de justicia, sino es desde las miradas y las voces de ellas. Ellas son las actoras, ellas son al final quienes nos guían a nosotros el camino a seguir.
Muchas gracias y creo que en ese sentido ustedes son un referente. Los demás hablamos mucho de los principios, de poner las víctimas en el centro del proceso, pero sin lugar a dudas MTM ha ido creando el camino y ha ido mostrando el ejemplo de esa centralidad de las víctimas en los procesos. Así que les felicitamos por ello y les invitamos a que por favor sigan realizando el buen trabajo que han realizado hasta ahora. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos en contacto para los demás detalles. Muchas gracias, un gusto, un abrazo. Un abrazo.